Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Saludos, mi estimado amigo, ¿cómo te va? Saludos muy cordiales, muy bien, gracias a Dios, una nueva semana y muy contento de este tema. No provoquemos la ira en nuestros hijos. Que probablemente lo hayamos hecho. Sí. Muy probablemente, hayamos caído en muy este error. Probablemente, es más, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Exactamente. Y hablamos la semana pasada sobre la salud integral en contra de la violencia, con estadística del Centro Nacional de Control de Intoxicaciones sobre el creciente número de casos de suicidio en niños, en jóvenes y adultos, Claro, jóvenes y niños, tendencias suicidas. Tendencias suicidas, sí. Correcto. Y hablamos, o la conclusión es esa falta de empatía, que necesitamos generar empatía y necesitamos atender a nuestros hijos. Claro. Y que algunas veces al no hacerlo, estamos provocando a ira a nuestros hijos, como ya Pablo escribió en la carta a los Efesios. Y es que nosotros como padres nos manejamos sobre estas dos líneas, ¿verdad? La línea de ser empáticos es una necesidad, pero también la línea de la disciplina. Sí. Porque como hablamos en el programa anterior, no solamente es la idea de un papá muy simpático, sino que un papá que cumple el rol no solo de acompañar a su hijo, sino de direccionarlo. Y esa dirección es justamente la disciplina. Correcto. Sí, que a veces se toma la palabra disciplina como en forma negativa, como castigo. Sí. Pero esa disciplina es una instrucción. Inclusive la misma confrontación. La confrontación se toma socialmente, posiblemente, como algo negativo, como algo que hay que evitar, ¿verdad? Y eso es lo que da la característica de los pasivos. Pero no de los pacificadores. El pacificador es el que busca la confrontación. Claro, para resolver. Claro, para resolver. Sí, exacto. Entonces, el punto es, iniciando con un versículo, en Hebreos 12:7 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Correcto. Por eso es que es importante desarrollar este programa en el sentido de una correcta disciplina para no provocar a ira a nuestros hijos. Y suena como una cuestión antagónica, porque generalmente toda disciplina ejercida por los padres va a provocar generalmente un desacuerdo, una ira a nuestros hijos. Entonces, ¿cómo llegar a ese balance? Sí, creo que es importante que destaquemos que disciplina no lo estamos entendiendo al menos desde el punto de entrada, como lo que comúnmente se conoce en nuestra cultura, ¿verdad? Cuando se usa la palabra disciplina, o a veces castigo, es la nalgada para que deje de portarse mal, o el grito para que deje de gritar, ¿verdad? Sí. Esa supuesta instrucción, ¿verdad? No estamos hablando de eso, estamos hablando, como hemos hablado, o como vos mencionaste, de confrontar, de dar dirección, de orientar, de encaminar a nuestros hijos en ese trabajo en equipo junto con nuestra esposa, de saber cómo encaminar toda la potencia que Dios ha dado y la que Dios busca inclusive en nuestros hijos. Correcto, y es que esta misma palabra disciplina, que tiene que ver con pedagogía, por cierto, necesariamente requiere tanto instrucción, doctrina, como ejemplo. Exactamente. Cosas inseparables. Inseparables. Doctrina y ejemplo. Para que una disciplina sea conforme o se cumpla el propósito por el cual se está ejerciendo. Eso es muy importante y es el ejemplo típico que se usa cuando se habla de no provocar a ira a nuestros hijos. Una forma en la cual se provoca a los hijos a ira es cuando le decimos: usted no tiene que mentir, mentir está mal. Y viene una llamada por teléfono o una conversación con otra persona y decimos una mentira alevosa y directa. Claro. Entonces,
¿qué es lo que nace en el corazón de nuestros hijos? Mi papá me dice que no mienta, Sí. pero lo hace. Así Y es el punto que estamos hablando de doctrina y de ejemplo, que haya un respaldo en lo que estamos diciendo con nuestra vida. Exactamente. Y junto con esto es que desestimar la corrección es gravísimo en los padres. Sí. Es decir, no corregir a tiempo, digamos, una falta en nuestros hijos es una falta de amor. Correcto. Y aquí leo Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, dice el versículo. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Así Correcto. que vamos como que poniendo unas bases para poder fundamentar lo que vamos a explicar dentro de unos minutos. Primero, que somos llamados, es un llamado responsable a la corrección. Y que esto va junto con el amor, entender el amor. Ahora, ¿cómo manejar una disciplina que no provoque a ira entonces? ¿Verdad? Claro, hablábamos en otro momento sobre el concepto de autoridad delegada. Y te comentaba sobre un podcast que escuché hace varios años de un hombre que hablaba sobre la paternidad, y él enfocó su mensaje en cuanto a la expresión somos hombres bajo autoridad. Y él decía, yo como padre no soy, y como esposo, no soy el dueño, amo y señor de mi hogar. Yo estoy bajo la autoridad de Dios. Y soy un hombre en autoridad que necesita desarrollar esa autoridad delegada. Vos decías claramente, en primer lugar, no corregir a tiempo la falta del hijo es una falta de amor. Sí. Como por ejemplo Elí en primera de Samuel capítulo 3, que era el sacerdote, sus hijos eran un desastre, y lo que Dios le recrimina al final es, o le muestra, le dice, vos no corregiste a tus hijos. Sí. Y de hecho, en la Septuaginta usa la palabra nautesis. Vos no pusiste la palabra de Dios en la mente de tus hijos. Y es lo que Dios enfrenta a Elí, y vienen las consecuencias que vienen. Y Ahora, vamos a la Septuaginta, nada más es Cierto. la versión griega Del ¿verdad? Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento, nada más para que quede claro, sí, sí. primero para nosotros y luego para los que nos escuchan. Exactamente, nos metemos en la conversación, ¿verdad? Y, Exacto. sí, totalmente, ¿verdad? Aparece esta palabra importante de poner la palabra de Dios en la mente de quienes estamos ministrando. ¿Cómo manejar entonces una disciplina que no provoque ira? Sí, porque acabamos de hablar que la disciplina es necesaria. Correcto. Y la corrección es necesaria. Entonces, ¿cómo hacemos? Hemos hablado sobre el concepto de el diálogo reflexivo. Ajá. Y creo que es una acción maravillosamente llena de gracia de Dios. Entiendo o quisiera expresar diálogo reflexivo como esa conversación honesta de corazón a corazón, de persona a persona, como un hombre bajo autoridad, con quienes están bajo mi autoridad o responsabilidad, que son en este caso mis hijas, de poner el espacio para conversar. De antes de ir al castigo popular, del grito, de la nalgada, de lo que se haga, ¿cierto? Esa conversación para reflexionar. Claro. Mira, pasó esto y esto y esto. ¿Vos pensás que eso es correcto? ¿Vos pensás que eso está bien? ¿Crees que es una buena forma de manejar las cosas? Donde se abre el espacio para que el Señor y el Espíritu Santo trabaje en la vida de tanto del Padre como los hijos. Y por eso que al principio que tocamos el programa anterior, levemente, aunque fuese, pero el sentido de la empatía. Ajá. Porque en esos diálogos, nosotros, en esa empatía, debemos, por supuesto, saber ante quiénes estamos conversando. No vamos a dar un discurso de unas características a una hija, por ejemplo, de una edad temprana, o a un hijo, o no vamos a hablar con un joven como si estuviésemos hablando con un niño. Claro. Es decir, esa empatía tiene que ver con eso, también como la manera en que nosotros hablamos. Y el ejemplo supremo es Dios. Él se ha revelado y ha hablado, digámoslo así, el idioma de los hombres al entendimiento de que Él pudiera ser conocido y entendido, siendo Dios inalcanzable por la condición humana. Entonces, por eso insistimos en el ejemplo donde siempre Dios es ejemplo. Y Jesucristo vino a hablar en parábolas. Totalmente. En un contexto donde era la mejor manera, tomando los recursos que ellos estaban viendo, La vid, escuchando. el pastor. Claro.
vivenciales, para que las personas dijeran, ahora sí entendemos, Claro. ¿verdad? Eso que decís es muy importante. Si realmente queremos ser empáticos, si realmente queremos caminar hacia una disciplina de un diálogo reflexivo y productivo. Paul David Tripp, en su libro sobre paternidad, dice que nuestros hijos nunca van a tomar un sermón, o hablemoslo en términos muy costarricenses, una hablada de una hora, Sí, cuando sí. les decimos cosas que probablemente ya sepan y que Claro. lo estamos diciendo desde nuestro enojo o desde nuestra inconformidad. Ajá. Él dice, tenga pequeñas conversaciones diarias de eternidad. Y en este libro, que es muy completo, son 10 principios sobre la paternidad, él apela a esto, apela al diálogo reflexivo. Hable con él. Y pongámoslo en el ejemplo más común de todos. El cuarto está desordenado. Usted puede venir y pararse en el marco de la puerta durante una hora, quejarse y refunfuñar porque este cuarto está desordenado, porque huele feo, porque hay comida, porque etcétera. Durante una hora, dándole que nuestros hijos probablemente no van a tener ni siquiera el deseo de contestarnos algo. Sí. En lugar de eso, si apelamos a un diálogo reflexivo, tomamos el tiempo que hablamos en el programa anterior. Mira, yo tengo el día ocupadísimo, pero esto es más importante. Voy a sacar el tiempo a sentarme, y no estoy hablando de ser un papá tolerante en forma absurda. Estamos hablando de una inversión de tiempo inteligente e intencional. Claro. Y decirle, mira, tenemos aquí que ver cómo tratamos esto. Y que generar esa conversación. A mí me sorprende el ministerio de Jesucristo, llamémosle en términos humanos, tan corto, y que se haya tomado un tiempo de dialogar, por ejemplo, con la samaritana, Sí. y con otros, que aquí sería para un programa, ¿verdad? Todos esos diálogos razonables, Sí. de reflexión, donde inclusive contra los fariseos no vino a imponer Exacto. que su autoridad era suficiente, la autoridad misma, pero vino, ¿y ustedes qué entienden de la Escritura? A ver, pongamos Exacto. las cosas a cuentas. ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué dice la Escritura? Y empieza a conversar, se toma ese tiempo Sí. empático, ¿verdad? Frente a pecadores, que somos cada uno de nosotros, para llevarnos a diálogos reflexivos. Exactamente. Un ejemplo supremo de cómo nosotros debemos asumir nuestro papel como padres. Y yo creo que eso es lo más, es el error que ha cometido la iglesia en términos generales, de querer imponer y decir, esto es así porque sí, punto. Un dogma. Un dogma, exactamente. En lugar de llevar a una meditación reflexiva, teológica, de poner sobre la mesa todos los aspectos. Ahora, ser empático, Ervin, requiere tiempo. Claro. El pegar una nalgada, un grito, Sí. es un momentito. Es la solución. Es la solución pronta. Pronta, sí. Pero el ser empático, el tener en primer lugar la capacidad de ser controlado por el Espíritu Santo, decir, no voy a pensar lo que voy a hacer, Claro. cómo voy a reaccionar, qué voy a decir, y sacar el tiempo en esta vida apresurada, Sí. ¿verdad?, que estamos viviendo, para sentarnos y conversar durante cierto tiempo con mi hija que tiene el cuarto desordenado. Totalmente de Mientras acuerdo. yo tengo problemas enormes. Ajá. Bueno, pero ¿a qué somos llamados? Claro. ¿Dónde está la productividad nuestra como padres en ese sentido? Y es que poniéndonos en el lado de nuestros hijos, no debe haber nada más irritante, ¿verdad? Para nuestros hijos, el saber, digamos, que sus razones, que lo que quieren expresar nunca va a ser atendido. Sí. O sea, que sus gustos, ¿verdad? Sus deseos van a ser absorbidos por sus padres. Es decir, no puede expresar nada porque siempre va a haber un argumento de mayor peso, supuestamente, que va a absorber el argumento del hijo. Exacto. Entonces, eso es provocar entonces a ira a nuestros hijos. ¿Ves? Entonces, como una disciplina lleva a ira, es una disciplina donde no hay diálogos reflexivos, donde no hay empatía, Exacto. donde no hay ejemplo de lo que se está diciendo. Todos estos factores los sumamos, los metemos en la canasta para provocar a ira a nuestros hijos. Totalmente. Es muy, muy, muy claro lo que decís. Ahora, creo que tampoco estamos hablando de quitar consecuencias por los actos de nuestros hijos. Ah, sí. Porque es otra cosa que dentro de la disciplina que presenta Efesios y todo el modelo bíblico, es claro que actitudes de desobediencia o pecado de parte de los hijos
van a tener consecuencias. Claro. Y tiene que haber consecuencias, y algunas veces la consecuencia duele, entristece, lastima, ¿cierto? Lastima en el sentido, otra vez la palabra lastima no es la mejor, sino que hace que la persona sienta que lo que hizo no es algo que es correcto, que es aún de una forma como Dios trabaja con nosotros. Sí. Cuando pecamos nosotros, Dios disciplina y eso produce tristeza. Sí. Pero como Pablo enseña, es una tristeza para arrepentimiento, no para hundirnos en nuestra miseria, ¿cierto? Cierto, ciertísimo. Entonces, podríamos resumir que no es imponer entonces una autoridad propia, básicamente, cuando nosotros vamos a instruir, sino es orientarla hacia una autoridad superior. Exacto. Mira, entendiendo este principio es fundamental para nosotros meternos en el rol al cual fuimos llamados como padres. En cada instrucción, en cada ejercicio de la disciplina, no debe prevalecer, lo vuelvo a repetir, una autoridad personal, una cosmovisión personal, una experiencia, ¿verdad? Porque muchas veces nuestra experiencia, ahí pongo comillas, ¿verdad? Puede ser un medio de instrucción, ¿verdad? Pero muchas veces no tiene un valor ético, porque simplemente el nombre que le damos a nuestros errores sin corregir, a los errores que vamos nosotros repitiendo, eso es lo que llamamos experiencia, ¿verdad? Entonces, por medio de la experiencia voy a decirle a mi hijo lo que tenga que hacer. Claro. La disciplina es conducir a nuestro hijo hacia una autoridad superior. Exactamente. Somos hombres bajo autoridad y llevamos a nuestros hijos, nuestros hijos, los llevamos a la autoridad de Dios. Y hablamos de poder construir diálogos razonables, diálogos donde la enseñanza incluya prohibiciones en cuanto al comportamiento, prohibiciones que deben ser explicadas para no provocar a ira, ¿cierto? Exactamente. Y ahí leemos Proverbios 2:1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Creo que lo que expresa Proverbios es tanto un diálogo reflexivo como un diálogo razonable a partir de la autoridad de Dios y no nuestra experiencia, como vos decías. En Proverbios 2:1 y también parte del 9. Parte del 9. Exacto. Okay. Sí, eso es importante. Pero qué bueno es fundamentarlo con la palabra de Dios. Sí. Por eso vemos la importancia de la relevancia de la Escritura en una sociedad como, en la sociedad de siempre, ¿no? Y el esfuerzo de desestimar entonces la autoridad única de la Escritura, poniendo, digamos, otras fuentes rotas, por decirlo de otra manera, donde vengan a ejercer influencias, normas, vengan a proponer, ¿verdad? Pero aquí, con base en la palabra, como decías antes, el poner el principio bíblico en la mente de nuestros hijos es trasladarlos a esa autoridad suprema que por supuesto sabemos que desde la niñez puede darse, y tenemos el ejemplo de Timoteo. Le dijo Pablo, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La enseñanza correcta, entonces, va acompañada del ejemplo de quien enseña. Eso está muy bueno. Mencionaste sobre Timoteo y cómo esa instrucción desde su infancia es la que hoy está cosechando los frutos que podemos encontrar en Timoteo. Y pone en estima, en el texto de Timoteo, a su abuela, a su madre, ¿cierto? Que fueron quienes les instruyeron y les fueron formando. Ahora, qué importante es el entender el ejemplo que como padres tenemos que desarrollar junto con nuestra autoridad. Es tan difícil que me digan qué debo de hacer y no ser ejemplo, ¿cierto? Es tan difícil hacerlo. Es tan difícil que una esposa pueda respetar a su esposo si su esposo no la ama. Y no estoy justificando, ojo, estoy simplemente poniendo ejemplos, ¿verdad? De esa reciprocidad que tiene que haber en las relaciones. Sí, somos hombres bajo autoridad. Tenemos una responsabilidad de llevar a diálogos reflexivos y razonables, pero no solamente por mi autoridad o mi experiencia, sino porque hay un llamado a llevar la autoridad al Señor. Claro. Y un llamado de una vida propia. O sea, como que los padres somos entonces como canales, como instrumentos
de la voz de Dios, la instrucción de Dios, la disciplina de Dios. O sea, el problema es cuando nosotros hacemos como una presa allí, como que sostenemos, no dejamos que fluya la autoridad del Señor y nosotros imponemos la nuestra, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando no hay diálogo reflexivo? ¿Qué pasa cuando no hay diálogo razonable? Justamente llevamos a nuestros hijos a la ira. Es que ese es el punto de este programa. Cuando no hay diálogos razonables, es una imposición, se hace porque sí, porque yo lo digo, claro. Y como dijiste anteriormente, es una solución rápida a la situación, claro. ¿Verdad? Y eso genera violencia. Claro, pero claro, muchas veces no hay tiempo en todas las circunstancias de sentarnos a conversar mucho tiempo con nuestros hijos, pero el ejemplo bastará en muchísimas situaciones para compensar, digamos, esa falta por circunstancias que se pueden dar de diálogos razonables. Es decir, que no necesariamente toda instrucción tiene que estar acompañada de, ok, vení, sentémonos y vamos a sentarnos unas 17 veces al día. No, pero es el ejemplo. Y no sé si quisieras vos leer un proverbio que me parece excepcional, Proverbios 27, ¿verdad? Que resume esto que estamos hablando y que vos dijiste, que la enseñanza correcta va acompañada del ejemplo de quien enseña. Eso está buenísimo. Dice Proverbios 27, camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Está clarísimo. Totalmente. Una belleza de proverbio. Lo que es el ejemplo de los padres. Claro. Camina, primero, en integridad. Como dijiste, si nosotros primero no nos sometemos al Señor, correcto, no tenemos esa potencialidad, esa capacitación del Señor para poder ser ejemplo a nuestros hijos y que ellos caminen dichosos detrás de ese ejemplo. Correcto. Yo creo que si pudiéramos cuantificar, que creo que no es posible, pero si pudiéramos contar la efectividad numérica, me refiero, de qué implica más o qué tiene más poder en la vida de nuestros hijos. Si un diálogo, si la violencia, si el grito, el golpe, el chancletazo, si un diálogo reflexivo o el ejemplo. Si pudiéramos cuantificar, yo creo creo que el ejemplo sería uno de los factores más determinantes en la vida de nuestros hijos. Cómo mi papá vive. Al menos se ajustaría más a esa sociedad tumultuosa, rápida, donde necesitamos ver cosas prácticas. Entonces, y repito, cuando no está ese diálogo, lo práctico es ver ese diálogo representado, vivido, real, ¿verdad? Y ese es el modelo. Sí. Porque yo supongo que es complicado tener diálogos reflexivos con un niño de 3 años o una niña de 3 años o 4 años, pero ellos están absorbiendo, escuchando el tono de voz, la manera en que se resuelven las cosas, las relaciones interpersonales. Correcto. Estos son los ejemplos que están allí viendo y absorbiendo de par en par. Totalmente. Ellos ven el ejemplo desde pequeños. Me acuerdo hace muchos años cuando mis hijas estaban pequeñas, que yo cometí el tremendo error de discutir cuando iba manejando con alguien. Ya yo manejando y hubo ahí, me puse a discutir carro a carro, un error tonto y terrible, ¿verdad? Y mis hijas después, creo que cuando la mayor estaba más pequeña, repitiendo cosas y diciendo cosas y por qué y qué pasó y uno piensa que no lo ven, pero sí lo ven, por supuesto que sí, y absorben esas formas, ¿verdad? Y es curioso, yo he notado de que cuando un hijo absorbe algo que le lastima, un error, un ejemplo que no es correcto, que le impresiona, que le afecta, tiende a uno de los dos extremos, o lo imita de la misma forma o peor, o lo odia con todo su corazón. No se queda nunca en ese punto medio como, no pasó nada. Asume extremos en respuesta a este evento que le ha causado tantísimo impacto. Y ese extremo que estás diciendo de por ejemplo, no voy a imitar el carácter violento de mi padre, puede llevar a una ausencia de la confrontación. Eso es lo que dijimos. Entonces, vamos debilitando el carácter funcional,
el poderse, digamos, mover en una sociedad fuera de la burbuja que a veces nosotros formamos en la familia, en la casa, de la puerta para adentro, y damos modelos equivocados de cómo confrontar situaciones, cómo enfrentarnos con situaciones, porque si es de una manera, el hijo dijo, va a decir, yo no quiero el confrontamiento. ¿Por qué? Porque siempre tiene que hacerse de esa forma, de ese modelo, y a mí no me gusta la violencia. Claro. Pero entonces lo llevamos a ser una persona pasiva. Exactamente, sin respuesta. Sin respuesta. Y eso lo sabemos que dentro del papel masculino, eso es algo... Es otro tipo de violencia. Exactamente. ¿Verdad? Totalmente. Qué cosa más complicada la que estamos hablando ya. Sí. Lo importante, Ervin, es que estamos llegando a conclusiones de tantas formas encubiertas de violencia que generamos en nuestros hogares. Categorizamos porque es la más evidente la violencia doméstica como el abuso físico, mayormente del hombre hacia la mujer, aunque se da también en otra dirección en menos cantidad. Categorizamos violencia doméstica en el abuso físico, pero hay tantos aspectos en que violentamos nuestra familia y que entonces entra en la categoría de violencia doméstica, desde violentar el aspecto emocional, el manejo financiero, el abuso de poder con nuestra esposa, pero también con nuestros hijos. Inclusive cómo lidiamos con la vida diaria y cómo violentamos su integridad en el crecimiento y desarrollo, que después van a tomar esos patrones y probablemente los van a imitar para mal o los van a imitar, como vos decías, para hacerse personas que no responden en momentos en que deben responder. Claro. ¿Y cómo se violenta el papel del padre? No asumir las responsabilidades pero enormes que tenemos en esta vida cotidiana. Totalmente. Es decir, el hacerse un puño, como decimos coloquialmente, y dejar simplemente que las cosas pasen, estamos violentando la integridad de la familia. Exactamente. Cualquiera, y creo que lo hablamos en un podcast, tanto el agresor como el extremadamente pasivo violentan la familia. Son dos tipos de violencia. Totalmente de acuerdo. ¿Qué tenemos la otra semana? Tenemos que irnos ya. Bueno, si Dios lo permite, la otra semana vamos a hablar, el tema será la vara de la corrección que evita la violencia hacia los hijos. Muy bien. Y eso es como contradictorio. Una vara de la corrección que evita la violencia en los hijos. Y vamos a hablar de la segunda parte de Efesios 6:4, de lo que tiene que ver con dos palabras que me encantan y me apasionan, y de hecho las uso muchísimo: disciplina y amonestación. Dos palabras maravillosas. Del Señor. Del Señor, absolutamente. Gracias por ahí estamos adelantando. Lo extra, exactamente. Gracias porque es en el Señor. Exacto. Un gusto conversar con vos. Igualmente, como cada programa, y bueno, son tiempos realmente muy edificantes. Así es, un saludo a Linaje Producciones y gracias por todo el apoyo que siempre tienen con técnico, nosotros. Consejos y demás. Nos vemos la otra semana. Si Dios lo permite. Que esté muy bien. Que esté muy bien, igualmente. Chao.